Y algo que hay que a hacer. ver, mire, las dos cosas. Se está gestando un gran diálogo dentro de la oposición y se ha gestado un diálogo impensable. Y seguramente vamos a dialogar con el oficialismo si el oficialismo en realidad quiere sinceramente el diálogo, lo cual yo no creo, porque el miércoles que no va a redoblar la apuesta, sino va a hablar como la abuela de Caperucita para la embestida final. Pero de todas maneras yo creo que yo no voy a hablar con ningún miembro kirchnerista, nosotros tenemos lo otro. Ni con ningún legislador como propone Solá. No, del oficialismo no. Nosotros vamos a mantener esta distancia clara, porque la verdad es que después ellos te entrampan. Te entrampa a Kirchner, los entrampa a ellos y entrampa a la oposición y la ensucia. Lo segundo, mire, nosotros juramos defender la Constitución. Entonces, nosotros no podemos ceder la Constitución. Yo no vi ningún país civilizado del mundo que alguien le pregunte, ¿usted puede ceder el cumplimiento de la Constitución? Eso no se cede. La Constitución se cumple, la ley se obedece. Y nosotros, yo soy creyente de misa diaria, de Santísimo y todo, solo juré respetar la Constitución. No la voy a respetar. Esto no se discute. Que esto tiene que ser tratado con el Parlamento. En el seno del Parlamento se discute todo. Respetando la justicia se discute todo. Pero la Constitución se respeta. Ahora, mientras tanto, hay como dos posiciones antagónicas, ¿no? Porque esto es lo que sucede, por ejemplo, en relación a la deuda. Florencio Randazzo hace un ratito habló y dijo que el pago de la deuda, lo quiero leer, así no me equivoco en nada y lo escuchan textual, es innegociable. Porque el gobierno o el país se ahorra $1.000 millones en intereses y que no se va a negociar y que esto es absolutamente cerrado. Mientras tanto, la oposición ha dicho que toma medidas contra eso. ¿Querés que te diga cómo es el pago de la deuda del 2010? En teoría el gobierno tiene que pagar 7.500 millones de dólares a organismos internacionales, que está habilitado para pagarlo sin decreto, sacó un decreto del cohete. Lo puede hacer porque desde el 2005 tiene una ley que le permite que el Banco Central le pague a organismos internacionales. Son 2.000 y pico millones, 2.100. Y después tiene que pagar el vencimiento de bonos emitidos por el gobierno, por 4.000 y pico millones. Pero en la práctica no tiene que pagar 7.000 y pico. En la práctica tiene que pagar 2.400. ¿Sabes por qué? Porque entra plata a los organismos internacionales, por más de lo que tiene que salir, y porque además muchos de los bonos los tiene el Estado. Son fuentes de préstamos intraestado. Entonces hay 5.100 de los 7.500, para no decir macana, 5.100 millones refinanciados seguro. No necesita plata ni del Fondo Bicentenario ni de otro lado. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar? 2.400 millones de dólares seguro netos. Pero el fondo es por 6.500. La diferencia, 4.100 millones, son para estar más suelto, más libre y más seguro en cuanto a que puedo gastar en lo que quiero en años políticos. Puedo Yo comprar, lo que me refiero es que nadie da marcha atrás. Digo, puedo comprar, puedo hacer rehenes, puedo entender lo que no digo. se da marcha atrás desde el gobierno. ¿Quién le considera que tiene fuerza y tiene a ver, yo tengo una pregunta. ¿Cómo da marcha atrás la oposición? Dice que no lo va a tratar en el Parlamento. Quiero la respuesta tuya. ¿Cuál es mi respuesta? En relación ¿Cuál es? Nadie da marcha atrás. ¿Cuál es nuestra marcha atrás? ¿No tratar en el Parlamento? Por ejemplo, en relación a la decisión del pliego de Marcó del Ponte, en relación a qué hacer... A ver, Marcó del Ponte formó parte, y yo la quiero personalmente, de una trampa formidable de transferir reservas en una trampa del gobierno eludiendo al Congreso. Saca quien sea Marcó del Ponte en lo personal. ¿Puede ser alguien presidente del Banco Central que forma parte de una trampa al Congreso de la Nación y a la justicia? No se trata de una cuestión personal. Por ejemplo, esta decisión de alguna manera denunciar a la presidenta y a estos manejos ante la OEA. No estamos, yo personalmente estoy preparando, porque la señora presidenta le dijo al presidente de la Corte que esto va a ser Honduras y yo soy Zelaya. Nosotros estamos preparando para, si esto se agrava, para explicarle a la OEA que esto no es Honduras y ella no es Zelaya. Que los únicos que están violando la Constitución y la ley. Ahora esta denuncia, tiene fecha, es por si la cosa se agrava. A ver, nosotros tenemos experiencia política. Digo, nosotros sabemos la jurisprudencia internacional.
Esto ha pasado en muchísimos países del mundo. Hay toda una jurisprudencia de Naciones Unidas sobre los estados de excepción de hecho, cómo van desconociendo al Congreso hasta que lo cierran. Entonces nosotros, que sabemos derecho internacional, ¿qué armas tiene una oposición frente a la violencia del gobierno? La ley, la discusión y las herramientas que dieron los tratados internacionales, que yo redacté la jerarquía constitucional. Entonces no hay que entender, a ver, cuando yo dije, hay que negociar seriamente la Asamblea Legislativa, el título fue quiere boicotear, ¿no? Él lo sabe, él estaba ahí, tenemos que negociar muy duramente porque podemos ir a una trampa. Cuando nosotros decimos vamos a hacer una denuncia, no vamos a presentarnos, porque tenemos un tratado, porque está la Carta de la OEA Democrática que dice que todos los estados deben garantizar la democracia representativa y la división de poderes. Hay que ser Elisa, usted puede entender eso en estos momentos. Usted puede entender que, así como a primera vista o a primera oída, una denuncia de la presidenta ante la OEA a uno le da una impresión, digo impresión, pero nada más. A ver, uno no puede manejarse con impresiones en momentos de crisis. No, lo primero que da es impresión, después da otras cosas, no sé qué le da soledad, pero a mí me da impresión, me parece que es como subir la temperatura. No, a ver, las personas que tienen obligación de opinar pueden impresionarse, pero tienen el deber de la profundidad del análisis. Aquí estamos para analizarlo, entonces, pero por ejemplo, a Solá, ¿qué le parece que se denuncie a la presidenta ante la OEA? Nosotros dijimos, a ver, para que se ponga, a ver, para que se ponga. Nosotros decimos que en los términos del artículo 17 y 18 le pedimos al secretario general de la OEA que controle el proceso político, porque dice, la OEA es garante de que en el proceso político, como manera preventiva, no se vayan violando la democracia representativa. Esto es así de simple. Las acciones que nuestras pueden estar bien basadas o mal basadas, tener una justificación jurídica fuerte o no tenerla. En todos los casos son acciones políticas. A mí me parece que en ese caso le estamos dando una señal que la gente no tiene por qué entenderla de la misma manera, Lilita. Yo no haría la denuncia en la OEA. Ahora, a mí, eso no quita que me siga entendiendo con Lilita. ¿Por qué no la haría? Porque me parece que no hay una situación en la que la Presidenta de la República pueda acusar de golpismo en serio a nadie. Si lo hace, es una actuación en la que la gente no cree. Es mi opinión. Me parece que yo no creo en la tesis de que los Kirchner, si todo se pone mal, se van a ir. Yo creo que el que se levanta de la mesa pierde, el que se va pierde. Después de la Rúa, el que se va pierde en Argentina mal. Estuvieron por irse, es cierto, el día de Cobos, el día que Cobos votó la 125, pero después recapacitaron y ahora ya tomaron la decisión, me parece a mí, de quedarse. Entonces se trata de cómo van a pasar, no cómo termina esto, como pregunta la gente en la calle, sino cómo sigue esto. No cómo termina, cómo sigue esto 2 años parlamentarios más de acá al final del nuevo gobierno. Bueno, yo decía que yo no estaba de acuerdo con eso, pero hay estilos personales. Hay una cosa en la que sí estoy de acuerdo con ella, que es esencial, que es que la valentía supuesta del otro no sea la cobardía de uno. Cuando uno arruga, el otro se agranda, ¿no? Y entonces me parece que nosotros no podemos ceder un ápice en cuanto al rol del Congreso. Pero recién dijo opinar que esta apelación que hace la presidenta a la posibilidad de que la destituyan es una exageración. Es una exageración. La presidenta ha dicho que no le va a obedecer a un juez, a la jueza, para impresionar a los televidentes y decir con tal de pagar la deuda externa. En el Parlamento posiblemente alguna gente de la izquierda piensa que pagar la deuda está muy mal, pero el resto no. Más allá de que creemos también con Carrió que sería bueno investigar, sobre todo penalmente, las acciones que dieron lugar a buena parte de la deuda a lo largo del tiempo. Ahora, a mí me parece que esa madre de la presidenta de que voy a desobedecer, está menos. El primer vencimiento lo tiene en agosto. El primer vencimiento de deuda lo tiene en agosto. Hasta agosto tiene que pronunciarse la Cámara, tiene que pronunciarse la Corte, puede haber el tratamiento de una ley, etcétera, y los vencimientos son mucho menores
en serio, netos, de lo que se dice. Hay una diferencia de interpretación. Usted dice es Carmelo, claro, y Elisa dice, yo creo que nos corre con la vaina. está diciendo que no le va a hacer caso a los jueces, es mentira, está diciendo es mentira que no le hace caso a las instituciones. Es mentira que la hay oposición, que denunciarla. Mira, el tema es así, es mentira que la oposición haya puesto al gobierno en pago o no pago la deuda. Es mentira, el gobierno puede pagar la deuda sin el fondo. Ahora, va a estar un poco más cómodo si tiene algo del fondo, macanudo. Segundo, es mentira también que la alternativa sea, entonces tengo que hacer ajuste. A la oposición no le importa, yo tengo que hacer ajuste. Es mentira. El presupuesto que se votó en noviembre con una mayoría dócil es un presupuesto falso. Es falso en los egresos totales, es decir, en lo que le importa a la gente, que digamos en el caso que le sirvan a la gente de educación, salud, seguridad y lo demás, y es falso en los ingresos. Pero el gobierno